gracias por este día que nos ha dado de vida, de salud, Padre mío. Gracias por esta oportunidad que usted nos concede, Padre, de juntarnos, de poder, Señor, reunirnos para escuchar de tu palabra, para bendecirte a ti solamente, Padre mío. Esta mañana, Padre Santo, pedimos, Señor, que usted, Señor, en tu Espíritu Santo, a través de su presencia, Padre preciosa, nos hable, Señor, su palabra, Señor. Tome los labios de su instrumento que va a darnos, Señor, su palabra, Padre Santo. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos nuestros corazones dispuestos, Señor, abiertos para recibir tu palabra, Señor, y también para ponerla por obra. Padre, guarda a los que están enfermos en sus hogares, Señor, aquellos que no pueden, Señor, comunicarse, aquellos que están, Señor, Padre mío, en los hospitales, Señor, en cualquier lugar donde, Padre Santo, estén, Señor, tu presencia a través de su Espíritu Santo pueda llevarles palabras, Señor, puedan escuchar, Señor, hoy en día su voz, que usted está llamando a la puerta, Señor. Si alguno le abre, Señor, usted entrará, Señor, y cenará con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda alabanza, toda adoración, toda honra y toda gloria, mi Dios. Amén. Cuando yo tenía 7 años de edad, se nos incendió la casa a nosotros. Mi hermano tenía 2 hermanos mayores, mi hermano Luis, que ya está en la presencia del Señor, y mi hermana Ani, que eran los hermanos mayores. Después venía mi hermano mayor que yo y yo, que yo tenía en ese tiempo 7 años. Y me acuerdo que lo primero que hicieron mis hermanos cuando se dieron cuenta que la casa se estaba incendiando es sacarnos rápidamente y llevarnos a un lugar aparte, seguro, donde pudiéramos estar salvos de las llamas. Y yo creo que si usted ve su casa que se está incendiando, usted hace lo mismo que hizo mi hermana y mi hermano. Grita desesperadamente a los habitantes de esa casa: salid rápido, la casa se está incendiando. ¿Por qué lo hace? Porque usted no desea que mueran estos seres queridos quemados por no haberle avisado lo que estaba ocurriendo en esos momentos. La casa estaba en llamas. Y de igual forma el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para avisarnos que es necesario dar estas noticias, para que las personas puedan buscar un refugio seguro en la casa de nuestro Padre Celestial, porque está comenzando esto lentamente, pero seguro que se va a incendiar. Y nuestro mundo, por las consecuencias del pecado, está en esa condición actual. Cuando nosotros abrimos el libro de Isaías, nos damos cuenta cuán grande fue este profeta. Fue un profeta increíble, ¿ya? Y cuando vemos los primeros 12 capítulos del libro de Isaías, Isaías advierte y denuncia lo que está ocurriendo para que las personas puedan reaccionar. Él avisa y denuncia la idolatría, la inmoralidad, la injusticia social que estaba ocurriendo durante este tiempo, donde había una prosperidad engañosa, porque nosotros medimos muchas veces nuestra prosperidad en lo que tenemos y no en lo que somos. Y entretejidos con este mensaje de juicio venidero, hay importantes profecías mesiánicas y el testimonio de Isaías de su propia limpieza de pecado y también de su comisión divina para el ministerio profético. Al profeta Isaías se le llama el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque prácticamente declara todo lo que nosotros sabemos ahora. Declara todas las declaraciones acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su milagro, de su caminar por esta tierra, de cómo iba a morir. Entonces, el capítulo de Isaías, encontramos la visión y el llamamiento de Isaías y especifica claramente que fue este acontecimiento en el año en que murió el rey Usías, y de ahí en adelante explica y da testimonio de lo que sucedió. Pero me gustaría primero que nada que fuéramos a Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18, y la palabra del Señor dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Echo de menos en cierta forma este llamado que hacían los hermanos evangélicos en Chile en cada esquina de las ciudades. Ellos repetían estos versículos bíblicos a voz en alto, en las plazas, en las esquinas de las calles, cuando iban caminando y llamando al arrepentimiento. Esos tiempos ya han pasado, ya eso no se ve en Chile. Y si se ve muy poco. Ya los hermanos no caminan por las calles
hablando de las cosas del Señor. Y es como se oraba hoy día, pareciera que todo se va enfriando, va decayendo. El mundo nos va atrayendo los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida. Y en este capítulo de Isaías, capítulo 6, encontramos la visión y el llamamiento de Isaías con una razón, y era declarar estas verdades. Así que vamos al libro de Isaías ahora. Capítulo 6, versículo del 1 al 9, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamando a Dios que nos dé claridad en todo esto, de ver cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, cuánta necesidad nosotros tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados y cuán necesario es servirle a Dios. Porque ¿sabe qué? Pareciera que ahora no hay muchas personas que puedan decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Leamos. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, anda. Entonces cuando vemos acá que hubo una conmoción, algo increíble que le pasó al profeta Isaías, y a lo mejor usted no va a tener esa experiencia tan radical, tan impresionante, pero él la tuvo, y con un propósito. Y ese propósito era llamar al arrepentimiento, comprometerse con Dios y servirle a Él. Entonces, acá vemos una parte histórica en que murió el rey Usías y que murió de lepra. Entonces podemos ver que estas inscripciones que están en el libro de Isaías son reales, son verdaderas, son históricas, se pueden comprobar. Y yo creo que Isaías en esas condiciones que estaba en el templo, en ese lugar, teniendo un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, con el eterno, con el alfa y el omega, con el creador de todas las cosas. Dice que vio al Señor, que escuchó a los serafines, que vio la gloria del Dios eterno, el trono donde estaba sentado nuestro Señor. Y cuando vemos que Él especifica que el Señor es santo, 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 no como, mire, de repente yo veo que hay personas que tratan a Dios como si fuera el papá terrenal, o el caballero de arriba, o cosas por el estilo. Pareciera que falta respeto en la definición de lo que realmente la Biblia nos muestra quién es Dios. Dios no es el caballero de arriba, tampoco es mi papá. Él es el Señor, el santo, el eterno, el verdadero. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros también tenemos que tratar a Dios con esa santidad, con esa reverencia, con esa forma que Él se merece. No debemos de tutearnos, no debemos de echarnos a Dios al hombro. Debemos de, a veces pareciera que olvidamos quién es Dios realmente. Si Dios realmente se manifestara a nuestra vida en esa forma extraordinaria que se manifestó a Isaías, seríamos otra cosa. Andaríamos con un temor reverente. Figúrese usted que la acción que tuvieron los serafines, estos ángeles extraordinarios del cielo, dice que taparon sus rostros
y cubrieron sus pies. Y eso lo podemos leer nuevamente ahí en Isaías 2. Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y eso debe volver a nosotros, esa reverencia, ese amor a Dios, ese temor reverente, debe volver nuevamente a nuestras vidas. Y es por eso que estos ángeles proclamaban la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es verdadero, Dios es real. Y por eso cuando el profeta se encuentra con esta realidad, dice, ay de mí, se lamentó por sí mismo, ay de mí, no se lamentó por los demás. ¿Por qué? Porque el efecto que él tuvo en su vida fue impresionante. Dice que todo se estremeció. Leamos el versículo 4 de este pasaje bíblico y dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Se da cuenta? La belleza, la santidad, el poder divino se hacía presente. Y cuando Dios se hace presente en su vida es otra cosa. Nosotros muchas veces somos cristianos de llamado religioso. Venga usted si quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Voy a orar por usted y usted ya es cristiano y usted se va a ir al cielo. Y esas no son verdades completas, falta mucho. La verdad completa es cuando usted realmente se da cuenta de lo que está haciendo. Yo me acuerdo que un día una hermana salió a recibir a Cristo como su Salvador personal. Ella no era hermana, pero alguien la llevó, alguien la sacó adelante para que fuera a recibir al Señor. Y después, hablando con esta hermana, ella dijo que ella había pensado que era para ser miembro de la iglesia y que no tenía nada que ver con la salvación. ¿Se da cuenta? Y así hay muchos en las iglesias, en los cuales nosotros queremos aclararle este tema, esta necesidad que hay de realmente que usted esté convencido de que necesita al Señor. Es por eso cuando el libro de Isaías lo leíamos en el capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Con quién va a estar a cuenta usted? ¿Con la iglesia? ¿Con un pastor? ¿Con la persona que lo sacó adelante para que usted hiciera algo que ni siquiera entendía? No, para que usted sepa que tiene que resolver sus asuntos con Dios. ¿Cuál era la razón de este llamado? La gente estaba en pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta revelación viene en el Antiguo Testamento también. Si nosotros escudriñamos bien el Antiguo Testamento, vemos que hay mucha revelación de la obra redentora. Y entonces por eso, amados hermanos, la proclamación de los ángeles, quiero recalcar esto, la proclamación de los ángeles, de los serafines, era que el Señor es santo, santo, santo. Y la palabra de Dios dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. ¿Se da cuenta? Y cuando usted realmente es un cristiano verdadero, usted tiene que confesar sus pecados. Vemos aquí la confesión que hace el profeta en el versículo 5 de este capítulo 6 de Isaías. Dice, ay de mí, ay de mí. O sea que se da cuenta en la condición de que está. Se lamentó por sí mismo. Y dijo, ay de mí que soy muerto más encima. Había una confesión de pecado y eso lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Yo creo en realidad que hay muchas personas que tienen los labios inmundos, inclusive, como le había dicho algunas veces, sin siquiera darse cuenta, echan garabatos que ya son tan comunes en sus bocas que piensan que no son groserías, que no son insultos, pero lo son. Y ante la presencia de Dios son labios inmundos. Y el profeta Isaías reconoce esto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿se da cuenta? Cada vez que uno anda por allí, escucha un montón de groserías.
Y es doloroso ver que niñas tan bien vestidas, que parecen tan educadas, tienen un vocabulario tan vulgar, tan grosero, que a usted lo dejan impresionado, pero impresionado de shock. Y eso no ha cambiado, amados hermanos. Sigue siendo, a través de la historia del hombre, este comportamiento que tenemos. Nosotros hablamos mucho de la pollution, estamos preocupados del calentamiento global. Pero ¿qué hay de nuestras palabras? ¿Qué es lo que hay de lo que sale de nuestras bocas? Y eso yo creo que sigue saliendo de su boca o de mi boca o de la boca de los que nos rodean, porque no han visto con sus ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero este varón lo vio y es por eso que le vino un choque tremendo y confesó. Al confesar la condición que él tenía, ¿sabe qué? Esa condición también a nosotros debe chocarnos y debemos reconocer que estamos mal. Y cuando nosotros reconocemos eso, dice que el Señor nos perdona. Dice en el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Dice que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos redención, salvación y vida eterna. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reconocer. Hay que ser honesto con Dios. Muchas veces las personas piensan que porque no han matado a alguien, no han violado a alguien, no han robado, bueno, aunque eso no es completamente real, pero muchos piensan que porque no han hecho eso, no son culpables de nada. Pero tienen otras cosas, el adulterio, la fornicación, la avaricia, la envidia, la borrachera. ¿Se da cuenta? Entonces todos tenemos labios que realmente tienen que ser limpiados, pero interiormente. Y la palabra del Señor nos llama al arrepentimiento. Y es como si nuestra casa estuviera en incendio, debemos de seguir proclamando este evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Debemos de decir, Señor, envíame a mí. Debemos reconocer la comisión que Dios nos ha dado. En Mateo 28, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Se da cuenta? Hay algunos hermanos que preguntan, ¿cuántas personas se han convertido por medio suyo? ¿Realmente se han convertido personas? ¿Ha proclamado el evangelio usted? No, es que son muy duros, no, es que no hacen caso, no, es que no vale la pena. No, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha llamado y no importa que lo escuchen o no lo escuchen, usted tiene que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 9, y la palabra del Señor nos dice así, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro. El cual será será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra, ya la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, amado hermano y amigo oyente, ¿qué es necesario para obtener la salvación? Y lo primero que vemos es que hay que arrepentirse. Y arrepentirse significa sentir culpa por algo que se ha hecho, que se ha dejado de hacer con anterioridad. En cuanto a lo relacionado con la religión, ¿no es cierto? Es reconocer los propios pecados y pedirle perdón a Dios por ellos. Es realmente sentirse triste por haber hecho lo que uno ha hecho. Y por eso el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios nunca ha querido la muerte del que muere. Entonces la gente se ha rebelado, está en pecado, y Dios le pregunta, ¿por qué queréis ser castigados? ¿Por qué queréis ser dejados atrás? Y es porque toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Debemos de darnos cuenta que Dios es amor y que Dios es justicia. Y Dios va a traer un juicio a cada uno de aquellos que han cumplido y para aquellos que no han cumplido lo que Dios ha dicho. Y en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. ¿Se da cuenta? Aquí hay tres cosas bien específicas: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es por eso que cuando usted declara estas verdades ante Dios, se arrepiente de sus pecados, reconoce la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras maldades, realmente usted pasa de ser condenado a ser liberado. La palabra del Señor nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo es la verdad. Si usted busca en su Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 9, la palabra del Señor dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene algo específico: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos que el Espíritu Santo revela a Dios, revela a nuestro Señor Jesucristo y nos guía a través de esta tierra? Y para que usted sepa que realmente usted es hijo de Dios, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay un convencimiento interno, real y verdadero. Y en el versículo 2 de Romanos 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, y tenemos que mirarnos en el espejo y analizarnos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces andamos pensando en todo lo que es terrenal, en todo lo que es placer,
en todo lo que es pasarlo bien, porque después no hay nada. Pero no es así. Hay vida después de esta vida. Y es por eso que el apóstol Pablo nos advierte a través de esta carta a la iglesia de Roma, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, el espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, claro. Nosotros cuando vemos en Gálatas los designios de la carne, envidia, borracheras, contiendas, disensiones, herejías, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos preguntamos una vez más, ¿cómo estoy andando yo? ¿Estoy digno de ir y predicarle el evangelio a otro y decirle no hagas esto? ¿O lo estoy haciendo? Y eso ocurre porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no creen en nuestro Señor Jesucristo, no creen en la obra redentora, no creen de que Dios es santo, no creen de que tenemos que arrepentirnos. Y dice en el versículo 8 de Romanos 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, o vosotros, como dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así que no nos hagamos ilusiones vanas. No pensemos que nosotros podemos andar como queramos, sino que debemos de coger el camino recto, el camino que Dios nos muestra, no el camino nuestro. Dice que muchos caminos piensa el hombre que llevan a la salvación. No, pero hay un solo camino. Es el mejor camino y es el que usted debe realmente seguir. Y este es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nuestros pecados pueden ser borrados y lo único que necesitamos es creer. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que ese es el propósito de predicar el Evangelio. Pero primero tenemos que practicarlo nosotros y después darlo con autoridad a los demás, porque nosotros vamos a andar en esa rectitud. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Usted sabía que hay una condenación final para aquellos que no obedecen? Para aquellos que rechazan la verdad del Señor. Hay una condenación, así que, amados oyentes, Dios no desea que usted rechace estas verdades. Dios nunca lo ha deseado. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora usted me podrá decir, es que realmente yo caigo en tentación. Y si usted lee 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se da cuenta? Ahora la pregunta que debemos de hacernos, ¿soy yo piadoso o soy injusto? ¿Qué tipo de persona realmente soy? Y es bueno analizarse como se analizó el profeta Isaías, que leíamos en el capítulo 6, cuando él reconoció que era hombre pecador de labios inmundos. En este tiempo, amados hermanos, las cosas no han cambiado. Debemos de ir a la presencia de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. No debemos de quedarnos así como que nada hubiera ocurrido. Y usted, amado oyente, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, la clave es
reconocer que Dios existe, que Dios es real, que Dios te ama, pero que también Dios es juicio y que tú necesitas a Cristo para apartarte del pecado y de la muerte eterna. Lucas 24, del 44 al 47, la palabra del Señor dice así: y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿qué más podríamos agregar a todo esto? Los pasos son reconocer que Dios existe, que Cristo Jesús vino a esta tierra para darnos buenas nuevas de salvación, para predicar el evangelio del reino con poder y autoridad, para que las personas se volviesen a Dios, se arrepintieran de sus pecados y puedan ser libertados a través de la obra redentora de Cristo. Y es por eso que la palabra del Señor nos cinta cada día, cada vez que escuchamos los programas de radio, los programas por internet. Se está llamando al arrepentimiento, se está llamando a los hijos de Dios también a pararse firmes, ¿ya? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor a Josué, y como se lo dijo a Josué, también nos dice a nosotros en este tiempo. No podemos seguir jugando al evangelio, a la religión. Debemos de ponernos firmes porque Dios es real y es verdadero, y Dios viene a juzgarnos con justo juicio. La palabra del Señor nos dice en Tesalonicenses capítulo 2, dice: por él se envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, ¿por qué los cristianos deben estar firmes? ¿Y por qué la gente que no tiene a Cristo como su Salvador personal debe de hacerlo? Es porque viene un juicio inminente. La verdad de Dios está revelada en Mateo 24 y Lucas 21. Vamos a leer para ir cerrando. Mateo 24, que lo voy a leer yo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé de alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él nos insta a acercarnos a Él. Dios
siempre nos está advirtiendo, como usted a lo mejor ha pasado la experiencia que ha advertido a alguien para que no se mate, para que no muera. Así como mis hermanos nos protegieron a nosotros, que no muriéramos quemados por el fuego cuando se nos incendió nuestra casa en Chile. Así también Dios no quiere la muerte del que muere, sino quiere la salvación para todos los que creen en Él. Cristo viene, Maranata, el Señor es bueno. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego. ¿Cuál era la razón? Hay que ponerse a cuenta con Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres tan bueno, Señor, tú eres tan misericordioso. Tú siempre, amado Dios, nos adviertes de estas verdades a través de tu palabra, a través de los que otros hermanos en Cristo proclaman, a través de lo que escuchamos muchas veces a diario, a través de los medios de comunicación con relación a tu evangelio. Padre, oramos para que tú nos halles conforme a lo que tú nos has mandado, haciendo lo recto, hablando justicia y juicio, apartándonos de lo malo, creyendo que tú eres un Dios santo, 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 y que tú vienes por tu iglesia, Señor. Muchos se ríen, muchos se burlan, muchos creen que estas son mitologías, que son historias de hombres, pero nosotros, como testigos de nuestra salvación a través de Cristo Jesús, podemos realmente declarar que estas son verdades, que se van cumpliendo a través de la historia de esta humanidad día a día, y que al abrir nuestros ojos y escudriñar las Escrituras con temor reverente, vemos, Señor, de que tú cumples tu palabra a través de la historia. Gracias, amado Dios, por tu venida. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tú lo has prometido, que donde tú estás, quieres que nosotros también estemos contigo. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amado amigo oyente, amada familia. Que el Señor te abra los ojos a este despertar espiritual y que realmente podamos darnos cuenta, como cristianos, que tenemos una tarea, y es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación de los oyentes y para recibir de nuestro Dios esa promesa: anda y diles. Pero usted tiene que decir primero: envíame a mí. Gracias, amados hermanos. Dios le bendiga y le guarde.